Qué bendiciones que nos podemos reunir una vez más. Abramos nuestras Biblias en Lucas 8. Lucas 8, versículos del 22 al 25. Amén, ¿ya lo tiene? Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Padre, te damos gracias esta hora. Señor, queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, que como siempre tú seas el que hable a nuestras vidas. Señor, y que siempre tú seas nuestro alimento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vemos aquí una porción muy conocida en la cual venían de predicar, venían de compartir, y el Señor les dice: bueno, pasemos al otro lado, tomemos una barca. Y cuando iban a medio camino de la barca, se viene una gran tempestad. Probablemente estaban a mitad del camino. Así que no había escapatoria. Es decir, lo mismo era regresarse o lo mismo era continuar. A esa distancia estaban. Y entonces, en medio de la tribulación, en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, el Señor viene y les dice: ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué actúas así? ¿O por qué respondes de esta manera? ¿O por qué te comportas de esta manera? Entonces, significa que ellos tenían fe, porque si no, no los hubiera preguntado por esa fe. ¿Dónde está vuestra fe? Es como que le preguntaran a alguien por sus habilidades, ¿verdad? Si tiene habilidades, bueno, si tiene alguien habilidades, es como que se le preguntara: mire, ¿y dónde están? Pues, si usted, bueno, aquí no, porque en este país se puede, pero imagínense que la ley dice que mientras alguien no tenga licencia no podría manejar un carro, ¿verdad? Entonces como que la policía nos parara y dijera: si usted anda en carro y usted maneje porque tiene licencia. Ahora, estos hombres no eran unos inexpertos. Estos hombres, probablemente no todos los que iban en esa barca habían sido pescadores, pero la mayoría o algunos de ellos tenían conocimiento de eso. Sabían a qué se enfrentaban. No era la primera vez que estaban en medio de una tempestad. No creo. Es decir, en tanto tiempo pescando, en tanto tiempo afrontando las situaciones para poder llevar alimento a su casa, no creo que ninguno de ellos se haya topado con alguna tempestad en algún momento. Entonces, nosotros estamos conscientes de las cosas que tenemos que hacer, y muchas veces, sabiendo que hay cosas que hacer, no las hacemos. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba de ellos era que se comportaran como alguien, como personas que tenían un conocimiento. Es decir, que ahora que estaban con el Señor o que estaban en medio de la barca, no era posible, amén, no era posible de que ellos se comportaran de otra manera. Sino, yo me preguntaría: ¿y Pedro? ¿Dónde estaba Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro? Aquel hombre que creía que tenía muchas capacidades, que creía que sobresalía por sobre los demás. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no pudo afrontar? ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque hoy su valentía no pudo salir y demostrarle a los demás que él podía. Entonces,
Tuvo que venir el Señor y decirles a ellos lo que tenían que haber hecho. Entonces aquí hay dos cosas. Ellos sabían qué hacer y no lo hicieron. Y les preguntó dónde estaba la fe de ellos. Entonces, en la vida siempre nos vamos a enfrentar a muchas tormentas. Eso es inevitable. Siempre van a haber tormentas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber problemas en nuestra vida. Van a haber siempre. Entonces, no dudemos de que no nos vamos a enfrentar. No tengamos temor a enfrentarnos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano nos vamos a tener que enfrentar a ellos. Siempre nos vamos a enfrentar a una tempestad, a una tormenta, y probablemente usted le puede poner el calificativo de un huracán, de etcétera, lo que sea. Ahora, quiero entrar de lleno al tema o a las meditaciones, que hay tres tipos de tormentas. Primero, las que provocamos nosotros. Las que puede ponernos Dios y las que el enemigo también provoca. Ahora, la primera, las que provocamos nosotros. Hay tormentas de las cuales nosotros somos los responsables. Hay tormentas que nosotros hemos provocado. Sí, estoy hablando en una forma figurada, ¿verdad? No crea que yo me voy a poner a hacer un rito a media calle para que llueva. No, no, no. Hay tormentas, hay situaciones en nuestra vida que nosotros hemos provocado. Y lo primero que sucede es que muchas veces nos volvemos injustos cuando nosotros no queremos reconocer nuestros errores. Nos volvemos injustos cuando no queremos reconocer que esto que estamos pasando, o esa situación que estamos pasando, o que hemos pasado, la provocamos nosotros. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestra vida de cómo comportarnos, qué decir, qué hablar, cómo hacer las cosas, y nosotros seguimos haciendo las cosas como nosotros queremos, sin percatarnos, mejor dicho, de que esto lo que va a hacer es provocar una tormenta, algo diferente, algo difícil. Ahora, ¿por qué somos responsables? Primero, por desobedientes, porque hemos hecho lo que nos ha dado nuestra gana. ¿Por qué somos responsables? Porque a pesar de que la palabra de Dios dice, no hagas tal cosa o haz tal cosa, nosotros hemos hecho nuestra decisión. La palabra es bien clara. Dice el Señor que lo busquemos y encontraremos la respuesta en Él. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, tomar nuestras decisiones. Somos responsables. Y aunque suene redundante, somos responsables porque muchas veces no queremos ser responsables. No sé si me da a entender. Somos responsables por no ser responsables. Es decir, hay cosas en nuestra vida que nosotros deberíamos de hacer y no las hacemos. Es como el Señor dice, un ejemplo, que debemos de orar. En mí debe haber una responsabilidad en orar todos los días. En mí debe haber una responsabilidad de buscar al Señor. En mí debe de haber una responsabilidad por ser fiel al Señor. Pero ¿qué sucede? No lo hago. Entonces soy responsable de esta tormenta por no cumplir con el mandato de Dios. Entonces cuando viene la situación difícil, ¿dónde está vuestra fe? Cuando viene la situación difícil, nosotros no podemos ni orar, no podemos ni hacer nada. ¿Por qué? Porque si no lo hice antes, ¿cómo lo voy a hacer ahora en medio de la tribulación o en medio de la angustia? Amén. No podemos echarle la culpa tampoco a nadie. ¿Cuántas veces nosotros le echamos la culpa a los demás y no admitimos
que hemos sido nosotros. No, es que tú me dijiste tal cosa, es que tú provocaste tal cosa. Muchas veces nosotros tenemos tormentas porque le echamos la culpa a los demás. Y muchas veces los demás no son los culpables de nuestras decisiones. No, es que me provocaste. Un ejemplo, esto de provocar. Muchas veces sucede algo, y voy a poner un ejemplo en la pareja, en la pareja. Entonces, uno de los cónyuges dice, no, que mira que necesitamos hacer tal cosa, o necesitamos esto y todo lo demás. O muchas veces se vive quejando de que falta esto, que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces viene la otra parte y dice, bueno, está bien, voy a trabajar más, voy a conseguir otro trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y después de un tiempo se da cuenta que ha perdido la comunicación con el cónyuge, ha perdido la comunicación con sus hijos, ha perdido el hecho de congregarse, el hecho de esto, ha perdido el hecho de tener paz, el hecho de tener tranquilidad en su vida. Y entonces viene y dice, no, pero es que yo he perdido todo esto porque tú me pediste esto, o porque tú me exigiste esto. Lo más fácil es echarle la culpa al otro. Ahora, ¿por qué también nos volvemos injustos? Porque muchas veces la injusticia hace que se levanten tormentas en nuestra vida, por ser injustos. Muchas veces nosotros no cumplimos, o no somos justos, mejor dicho, no cumplir, no somos justos, y esto hace que tengamos un problema. ¿Qué es esto? Limpiarnos en otro. Es tan fácil limpiarnos en los demás. Es tan fácil dejarle muchas veces los problemas a otro. Y esto muchas veces se ve en el hogar. Hay muchos casos en los cuales el hombre llega 8, 9 de la noche de trabajar, se mete lleno en el trabajo, pero lo que no quiere es lidiar con los problemas de la casa. Lo que no quiere es lidiar con los problemas con los hijos. ¿Por qué no? Porque no quiere oír gritos, porque no quiere oír problemas. Y muchas veces aquel que es cristiano pasa absorbido y muchas veces nosotros decimos, no, es que yo le estoy sirviendo a Dios. Y el día domingo pasamos metidos en la iglesia, y el día sábado y todas las actividades y lo que sucede y todo lo demás. Nosotros estamos huyendo y somos responsables por las tormentas que se nos van a levantar. Ahora, ¿por qué somos injustos muchas veces? Porque muchas veces la responsabilidad de las cosas se las echamos al más débil. A aquel que es inferior a nosotros, o más débiles que nosotros. Tenemos que ser responsables de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que nosotros cometemos. Tenemos que ser responsables. No puedo venir yo y echarle la responsabilidad. Ah, no, mira, es que si los hijos son malcriados es porque no los educaste. No, mira, si la educación de los hijos es entre los dos. No, mira, si es que nunca pudimos prosperar porque nunca pudimos administrar. No, mira, la administración es de los dos. No, es que, etcétera, hay tantas cosas. Entonces, no somos valientes para soportar el peso muchas veces. Estoy, y repito otra vez, de que nosotros tenemos que ser responsables por las tormentas que levantamos. No somos valientes para soportar el peso. No somos valientes para afrontar las decisiones que hemos tomado. ¿Y qué es lo más fácil? Echarle la culpa a los demás. ¿Y qué es lo más fácil? Echarle la culpa a Dios. ¿Y qué es lo más fácil? Enojarnos con Dios, enojarnos con la iglesia, o enojarnos con un servicio, o enojarnos con lo que sea, con los hermanos. Y entonces muchas veces vemos personas molestas, o vemos que sucede algo que no se ha dado cuenta de que muchas veces de algo pequeño se hizo algo grande, ¿verdad? Muchas veces las personas andan buscando una excusa para reventar.
Una excusa para echarle la culpa a los demás. Muchas veces nosotros así nos comportamos. Estamos esperando que suceda algo. Es que botaste ese plato, es que botaste ese cubierto, es que tiraste tal cosa, es que no pusiste bien la almohada, es que no cerraste el baño, es que no tapaste la pasta de dientes, es que no sacaste la basura, es que no limpiaste, etcétera. Muchas veces buscamos una pequeña cosita para poder explotar y hacer un problema. Como muchas veces nos gusta desquitarnos con los demás, echándole la culpa a los demás. Y un ejemplo de eso, fíjense, fue el caso de Jonás. ¿Quién provocó la tormenta de camino a Tarsis? ¿Quién provocó la tormenta de camino a Tarsis? Jonás. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Estaba acostado. Dice que estaba, yo creo, no voy a refutar la palabra, no. Tendría que ver el original. Yo no creo que Jonás haya estado dormido. Porque cuando uno no hace lo que Dios dice que tiene que hacer, uno no tiene paz. Cuando uno hace lo contrario a Dios, no tiene paz. No puede tener paz porque no se puede. Nosotros andamos incómodos, molestos, cansados, etcétera. Porque mientras nosotros no hagamos lo que Dios nos dice, no podemos tener paz. Entonces él estaba acostado, ¿verdad? Y es que mire, yo creo que ese barco se tuvo que haber movido. Ahora, yo le pregunto, ¿cuántas pérdidas provocó Jonás? ¿Cuántas pérdidas provocó Jonás? Jonás fue culpable ¿de qué? De que muchos de los que estaban ahí perdieran cosas. Y los que iban en el barco tenían la culpa de que Jonás no hubiera hecho caso. No. Dice que empezaron a botar y empezaron a sacar y a botar y a poner y trataron de aminorar el peso, de bajar el peso de las cosas. ¿Y quién iba a poder recuperar después todo lo que se habían tirado? Nadie. Probablemente ya estaba hundido. Entonces muchas veces nosotros provocamos pérdidas en los demás cuando los demás no tienen la culpa. Y después con decir, perdón, discúlpeme, no fue mi intención, no quería decir esto, no quería hacer esto, es que exploté, es que reaccioné, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el momento en que Jonás entendió de que él era el responsable de esa tormenta. ¿Y qué les dijo a los marineros? Échenme a mí. Pero dicen que antes de eso, ¿qué se hizo? Dice que tiraron suerte, ¿verdad? Y la suerte cayó sobre Jonás. Muchas veces somos injustos porque estamos viendo que los demás están a punto de hundirse o están teniendo pérdidas y no nos importa. Nosotros seguimos como que nada hemos hecho. Y seguimos adelante y seguimos haciendo esto y seguimos haciendo lo otro. Si Jonás no dice a los del barco, iba a añadir un mal más todavía. ¿Por qué? Porque estaban perdiendo no solo lo material, sino que ahora iban a perder la vida. Porque si Jonás no habla, no solo iban a perder lo material, sino que también iban a perder la vida ellos. ¿Sí?
Entonces, es injusticia que los que van en nuestra barca paguen el mal por nuestra culpa. ¿Qué sucedió qué tuvieron que hacer para que los demás salieran a flote? Los demás recuperaran la paz. Qué difícil habrá sido para toda esa tripulación sentir que morían. Y eran expertos, marineros, si podemos decir, y no hallaban qué hacer. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido injustos porque culpamos a Dios por las cosas que nosotros hemos provocado? Qué fácil es culpar a Dios. Qué fácil es decir, no me has respondido, Señor. Tú me metiste en esto. Mira por lo que estoy pasando. Auxíliame, ayúdame, haz algo. Si me metiste aquí, entonces tú tienes que sacarme. Y Dios podría decir, pero es que yo no te metí ahí. Yo no fui el que provoqué. Porque hoy no fui yo quien provocó la tormenta. Fuiste tú el que provocó la tormenta. Somos injustos porque lo primero que hacemos es darle la espalda a Dios. Somos injustos porque lo que hacemos es darle la espalda a la oración, a su palabra, a los hermanos, a la iglesia, a nuestra familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces creemos que con decir, bueno, igual que en este caso Jonás, ¿verdad? Tírenme al mar. No, sí, yo sé que soy el culpable. Muchas veces hasta nuestra actitud para reconocer las cosas que hemos hecho deja mucho que desear. Sí, yo sé que soy el culpable. Yo sé que he hecho las cosas. Sí. Sí, pero yo soy el hombre de la casa. Sí, pero yo soy la mujer de la casa. Sí, pero yo soy el que hago esto. Sí, pero yo soy el que hago esto. Muchas veces ponemos aquellas cosas que nosotros, nuestras habilidades, nuestras capacidades, las presentamos como un escudo para que no nos digan nada por la injusticia que estamos cometiendo en no solo en nuestra vida, con los demás. Ahora, hay tormentas que provoca el enemigo. ¿Qué tormentas son estas? ¿Cómo puedo saber yo cuáles son? ¿Cómo puedo saber yo que una tormenta no la he provocado yo, sino que la está provocando el enemigo? Bueno, fácil de explicar. Cuando nosotros nos vemos envueltos en una situación, pero estamos haciendo o estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos tratando de honrar a Dios con nuestra vida. ¿No se ha dado cuenta que cuando nosotros queremos cambiar y de verdad tenemos un sentir, un deseo genuino de ser fiel a Dios, de hacer las cosas como Dios quiere, de honrarlo a Él, con nuestras palabras, con nuestra mirada, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, y empezamos a botar un montón de cosas que nos estorban en nuestro caminar. Y entonces vienen situaciones difíciles a nuestra vida, y muchas veces uno dice, Señor, y hoy que quiero hacer las cosas bien es cuando más problemas tengo. Entonces, el enemigo lo que pasa es que quiere destruirnos. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo cómo estamos viviendo ahora. Van a venir también situaciones cuando nosotros deseemos cambiar nuestra vida. Van a venir situaciones a nuestra vida que se van a salir de nuestro control. Sí, cuando nosotros tratemos de honrar a Dios. Si no, veamos el caso de Job. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Mire, no solo por lo material, porque lo material
De una u otra manera se puede recuperar. Pero qué difícil para este hombre haber perdido a sus hijos. Mire, independientemente el tipo de hijos que hayan sido. No vamos a entrar en eso, porque cualquiera puede decir, sí, pero es que los hijos de Job eran hijos muy rebeldes. Ellos hacían lo que querían y entonces Job tenía que hacer sacrificios todos los días. No, mire, no nos metamos en eso por un momento. No, veámoslo como padre. Qué difícil habrá sido para Job haber perdido a sus hijos. No creo que lo demás le haya dolido como fue sus hijos. Que perdió el ganado, que perdió todo esto, que perdió aquello, etc. Ahora, ¿por qué vienen estas tormentas provocadas por el enemigo? Bueno, porque mire, cuando usted y yo decidimos cambiar, cuando usted y yo decidimos honrar a Dios y hacer las cosas mejores para Dios, ¿sabe qué sucede en nuestra vida? Tomamos autoridad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cambiar cómo vivo, cómo pienso, cómo hago, tomo autoridad y digo, ya no voy a hacer esto. Lo que yo no he hecho, lo que yo no he hecho por mucho tiempo, tomar autoridad sobre mi vida. Porque muchas veces hemos vivido dándole rienda suelta a nuestros deseos. Pero cuando nosotros tomamos autoridad sobre nuestra vida y decimos, no alma, no te puedo dar esto, no alma, ya no vas a hacer esto, ya no vas a hacer aquello. Entonces cuando el enemigo se molesta y manda o provoca estas tormentas sobre nuestra vida. ¿Cuándo también vienen tormentas? Cuando yo tengo sobriedad sobre mi vida. Sobriedad es cuando yo tengo control de todo, de mis emociones. Cuando yo tengo control hasta de lo que digo, de lo que pienso. Porque muchas veces no tenemos sobriedad en lo que pensamos. Y como no tenemos sobriedad en lo que pensamos, lo decimos. Y como lo decimos, también actuamos. Y entonces cuando nosotros vamos cediéndole la voluntad de nuestra vida a Dios, empiezan a venir los problemas. Tenga por seguro que si usted toma autoridad sobre su vida, que si usted toma sobriedad, dominio propio, no van a faltar esas tormentas que lo van a querer destruir, que lo van a querer apartar del camino de Dios. Téngalo por seguro, van a venir. Pero no se preocupe, ahí está Dios para sacarnos adelante. Entonces, si estamos haciendo bien las cosas, mire, no estoy hablando de que estamos haciendo las cosas perfectas. No llegamos a esa condición todavía de que nosotros hacemos las cosas perfectas. No, si estamos haciendo las cosas bien, siempre se va a levantar algo contra nosotros. Ahora, ¿por qué muchas veces Dios permite que se levanten tormentas para nuestras vidas? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito? Señor, ¿tú levantaste esto? Sí, yo lo hice. Bueno, porque necesito ser edificado. Dice, si no estoy mal en Santiago, dice que la prueba trae paciencia, la paciencia trae fe, etc. Es una cadena, ¿verdad?, de situaciones en nuestra vida. Entonces, necesitamos ser edificados. Y muchas veces la única forma de ser edificado es a través de tormentas en nuestra vida. Necesitamos ser fuertes, no solo edificados. Porque yo puedo hacer una edificación, pero un temblor me la puede botar. Entonces no solo necesito ser edificado, sino fortificado. Mire, es bien curioso, ¿verdad? Muchas veces nosotros vemos a personas que son bien fuertes en muchas cosas de su vida y que no sé qué, bla, bla, bla,
usted les dice algo en el Señor y se derrumban. Allá afuera en el mundo hacen pedazos su vida, se comportan como quieren hacer. Usted medio les habla algo claro de lo que dice la palabra y se derrumban. Y uno dice, entonces esta persona no es estable, entonces esta persona no es fuerte. ¿Por qué el Señor permite tormentas para nuestras vidas? Porque necesitamos ejercitar nuestra fe. ¿Dónde está vuestra fe? Si les preguntó es porque Él sabía que tenían fe. Yo no le puedo preguntar a usted, ¿dónde está su yate si usted no tiene un yate? ¿O dónde está su barco si usted no tiene un barco? ¿O si usted no tiene una moto? No le puedo preguntar, pero si usted tiene un carro, si usted tiene algo, yo le pregunto, ¿dónde está su carro? Ahora, cuando vienen esas circunstancias difíciles en nuestra vida, que el Señor es la que permite, deberíamos de preguntarnos, ¿dónde está nuestra autoridad? ¿Dónde está nuestro dominio propio? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra templanza? ¿Por qué Dios permite? Porque Dios quiere bendecirnos. También las tormentas sirven para bendecirnos. ¿Por qué Dios permite que vengan tormentas a nuestra vida? Porque traen madurez. Mire, hermano, fíjese que yo no salgo de una para entrar en otra. Entonces lo están madurando. Pero en curso intensivo. No en regular, ¿verdad? No lo que se ve en el año, sino que en un mes. ¿No se ha dado cuenta que muchas veces nosotros estamos en una dificultad y no terminamos de estar en una cuando ya empezamos otra? Vamos saliendo la cola, ¿verdad?, de la tormenta cuando ya nos está esperando la otra. ¿A cuántos nos hace falta madurez? ¿A cuántos nos hace falta autoridad? Entonces Dios permite situaciones en nuestra vida. Oiga, Dios permite situaciones en nuestra vida para que nosotros tomemos autoridad. Tenemos autoridad con ciertas cosas, pero en aquellas cosas que son referentes a nuestra vida, para que haya un cambio, para que haya una mejora, no tenemos autoridad. Es como que en tu trabajo tú puedas mandar a toda la gente, ¿verdad? Y cuando llegues a tu casa no le puedes decir a tu hijo algo. ¿Cuántos de nosotros tenemos autoridad en otras cosas, pero en referente a nuestra vida espiritual no tenemos autoridad? Mire, podemos decir un ejemplo. Nos dicen, no, mire, usted no puede tomar soda. Entonces vengo yo y no tomo soda. Y pueden ahí estar todas las sodas y todo lo que sea y toda la bebida carbonatada, enlatada y todo. Y no me lo tomo. Pero no le puedo decir yo a mi alma, alma, ora. Alma, lee la palabra. Eso no puedo hacer yo. Muchas veces yo no le puedo decir a mi alma, alma, póstrate. Alma, compórtate. Alma, cállate. Alma, etcétera. Muchas veces tenemos autoridad en muchas cosas, pero no en nuestras vidas. ¿Y por qué manda Dios tormentas? Porque somos faltos de fe. ¿Dónde es que la fe se ejercita? En medio de las pruebas. Cuando yo tengo escasez y solo tengo $50 para el mes, humanamente no hacemos nada, ¿verdad? Y entonces decimos, Señor, no sé cómo vas a hacer. Y ahí sí somos bien bíblicos, pero tu palabra dice que a mí no me va a faltar el alimento diario.
y faltan un mes, faltan 30 días y yo no sé cómo vas a hacer esto. Y al final de mes nos damos cuenta de que se cubrió todo. ¿Cuánto nos hace falta fe? Ahora, debemos de entender algo. Las tormentas de Dios no son para destruir, sino para bendecir. Amén. Ahora, entonces tenemos que entender, entonces lo primero que debemos de entender nosotros es, ¿qué tipo de tormenta es la que estoy pasando en mi vida? Tengo que entender, tengo que ser maduro y tengo que ser responsable y poder aceptar si la tormenta que estoy pasando la provoqué yo. Tengo que entender de que no, esto no lo provoqué yo. Estoy haciendo bien las cosas. Entonces como estás haciendo bien las cosas, entonces probablemente el enemigo la mandó. O ver qué situación va a traer de beneficio la tormenta que estoy pasando. Entonces, en cualquier tormenta que tengamos, por sobre todas las cosas, hay algo que nosotros debemos de comprender perfectamente. Y es que al final, Dios siempre tiene el control. Porque si soy yo el culpable, ¿quién me puede ayudar a solventar la tormenta que yo provoqué? Dios. Si es el enemigo el que la envió, ¿quién tiene el control? Porque vino el Señor y le dijo a Satanás, pero no toques su alma. Quiere decir que tenía control. Pedro, me han pedido para zarandearte, pero yo voy a interceder por ti. Entonces, debemos de recordar esto, que el control siempre lo va a tener Dios. No importa quién se levante. Si es nuestra humanidad, si es nuestra manera de vivir, si es nuestra alma, si es nuestro deseo, los que hacen una tormenta, o es el enemigo, que no se le olvide, Dios tiene el control de todo. ¿Qué necesitamos entonces para poder salir de las tormentas? Dos cosas, fe y autoridad. Sin fe y autoridad no se puede salir. ¿Por qué? Porque lo que los discípulos necesitaban era tener fe y autoridad. Fe de que al tomar autoridad y decirle a la tormenta, tormenta, cálmate, se iba a detener. Primero, porque la fe me hace ver, fue la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué había que esperar en medio de la tormenta? De que no íbamos a morir, de que los discípulos no iban a morir. Y la convicción de lo que no se ve, eso es fe. De que la tormenta se iba a detener. Entonces había que tener fe y autoridad. Fe para creerlo y autoridad para ejecutarlo. Y decir, detente. Pero ninguno de ellos lo pudo hacer. Se atemorizaron. Perdieron el control. Tuvieron temor de lo que estaban pasando. El Señor nos ha capacitado. Sí, nos ha dado autoridad. ¿Por qué? Porque necesitamos eso. Si no, no se puede ejercer. Y si no tenemos fe y autoridad, entonces todas las situaciones se van a salir de nuestro control. Aún de la que nosotros hemos provocado. Se van a salir de nuestro control. ¿Quién de los discípulos dijo, qué autoridad la de Jesús? ¿Quién de ellos dijo eso? En momentos de tranquilidad. ¿Quién de ellos reconoció que que Jesús era poderoso como para poder detener cualquier cosa en la tranquilidad? ¿Hasta dónde fue que lo reconocieron? Hasta que había pasado la tormenta.
¿Y por qué lo reconocieron? ¿O por qué les asombró? Porque ninguno de ellos pudo hacer algo. Entonces, la forma o la manera de enfrentarnos a la tormenta dependerá mucho de estar consciente de saber de dónde viene la tormenta. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores, ¿verdad? La mayoría. Entonces, el que es pescador ve el cielo. Yo no soy pescador. Entonces, yo puedo ir al mar o al lago y puedo ver las tormentas y yo no sé si va a llover o no va a llover. Yo no sé si estas nubes van de norte a sur, de este a oeste. Yo no sé cuál es la dirección. Yo no sé lo que traen. Pero el que es experto ve y dice, no, esto, esperémonos un momento. Calmémonos. No, pero ya urge. No, pero ahorita tenemos que esperar a que pase la tormenta. Y nosotros vemos el cielo despejado y decimos, ¿cuál tormenta? Pero el que conoce, a lo lejos ve algo y ve cómo se va moviendo. Tiene capacidad para eso y empieza a ver y decir, ve, se movió en tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ha sido una experiencia no ahorita, sino de años. Entonces, para afrontar una tormenta, lo primero que yo tengo que estar consciente es, ¿de dónde viene la tormenta? ¿La provoqué yo? ¿La provocó el enemigo? ¿O viene de parte de Dios? Porque si yo soy el responsable, amén, porque si yo soy el responsable de la tormenta, no voy a tener autoridad para detenerla. Porque se ha levantado, ¿por qué se ha levantado esta tormenta? Porque yo cedí un derecho. No sé si me doy a entender. Si la tormenta yo la provoqué, no voy a tener autoridad. Yo no puedo venir, ofender a alguien, gritarle a alguien, maltratar a alguien y después querer decirle, ven, pedime perdón. Arreglemos esto. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque la manera de afrontar o de enfrentar esa tormenta no va a ser con autoridad. Porque la autoridad la perdí desde el momento en que provoqué la tormenta. Repito esto, si yo provoqué la tormenta, no voy a tener la autoridad para poder calmarla. Porque cedí el derecho al provocar la tormenta. ¿Cedí el derecho de qué? De la autoridad. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando nosotros hemos provocado una tormenta? Que normalmente es lo que pasa, ¿verdad? Porque lo que sucede es que cuando nosotros cometemos o provocamos la tormenta, lo que menos queremos hacer es afrontar las consecuencias, es reconocer de que es nuestra culpa. Lo que queremos hacer es, porque como yo soy el cabeza de la casa, se callan todos y punto. Y eso no es calmar la tormenta. Eso es que la tormenta se vuelve un huracán. Entonces, ¿qué debo de hacer cuando soy yo el que provoca la tormenta? Debo de buscar a Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que debemos de hacer. Buscar a Dios. Qué difícil es poder decirle al Señor, Señor, ¿en dónde me equivoqué? ¿Por qué no nos gusta ocupar estas palabras y aceptar que nos equivocamos? Qué difícil es para nuestra vida poder decirle, Señor, ¿cuál fue mi error? ¿Por qué no nos gusta decirle al Señor, Señor, ¿en qué fallé? Porque muchas veces nosotros sentimos, no sé si en el caso del hombre es
menos sombría. O igual también en el caso de la mujer, por orgullo. Pero muchas veces estamos viendo que se está levantando o estamos en medio de una tormenta y lo que menos queremos hacer es buscar a Dios y decirle, Señor, ¿dónde me equivoqué? ¿Estaba consciente o no estaba consciente Jonás de que él era el responsable y que se había equivocado por no hacer la voluntad de Dios? Sí. ¿Hasta cuándo se calmó la tormenta? Hasta que Jonás dijo, miren, yo soy el responsable. Y tienen que echarme. Porque si no me echan, ustedes van a morir. Recuerde, no podemos destruir una tormenta que nosotros mismos hemos levantado. Es únicamente con el poder de Dios. Es únicamente con la autoridad de Dios. Entonces debemos estar conscientes de qué clase de tormenta se nos viene encima. Y quiero ir concluyendo. Para poder superar una tormenta que nosotros hemos provocado, porque ya recuerde, si la provocó el enemigo, no se preocupe, Dios va a estar con usted para afrontarla y para detenerla. Si la provocó Dios, entonces no se preocupe, Él tiene un propósito y es ejercitar su fe, bendecirlo, que tenga madurez y Él tiene el control de todas las cosas. Y hoy en esta situación, cuando nosotros la hemos provocado, al final Él también tiene el control, pero la diferencia es cómo debemos afrontarla. Bueno, con sabiduría. Debemos ser sabios. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer. No. Esto es provocado por mi negligencia, por mi inmadurez, porque me ajoloté, porque me desesperé, porque no pude esperar, porque no quise oír, etcétera, lo que haya sido. Entonces, al tener discernimiento, podemos hacerle frente a la tormenta que se venga. Al tener discernimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que menos tenemos es sabiduría. Y miren, hoy en la mañana me estaba recordando de cuando estaba viendo esto, me estaba recordando de la meditación del domingo pasado, ¿verdad? El que tenga falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pedírsela a Dios, la cual da abundante. Ahora, ¿por qué nosotros no tenemos sabiduría? ¿Por qué se levantan las tormentas? ¿O por qué acrecentamos las tormentas? Bueno, porque somos soberbios. No solo orgullosos, sino que soberbios, un poco más. Nuestra condición va un poquito más todavía allá. Somos soberbios. Hemos sido insensatos. Y no hemos querido reconocer o esperar el tiempo de Dios. Eso así es muchas veces por no esperar el tiempo de Dios. Ahora, termino con esto. No olvidemos quién va con nosotros en la barca. Amén. No olvidemos quién va con nosotros en la barca. ¿Qué quiere decir esto? Aunque nosotros hayamos provocado la tormenta, Dios tiene misericordia para no dejarnos perecer. Aunque nosotros seamos los responsables del desastre en nuestras vidas, todavía tenemos la misericordia de Dios para poder cambiar nuestro destino. Los que iban con Jonás perdieron lo material, pero no perdieron sus vidas. Muchas veces es preferible perder lo material, pero no perder nuestras vidas. ¿Qué iban haciendo los discípulos? Iban siguiendo a Jesús. ¿Van a haber tormentas por seguir al Señor? Sí, van a haber tormentas por seguir al Señor. Entonces, que tampoco usted se desanime por eso.
Porque siempre hay un propósito. El Señor siempre tiene un propósito para nuestras vidas. Termino con esto. No solo tenemos a Dios. Amén. ¿Usted tiene a Dios? Yo sí creo que tengo a Dios. Pero también nos ha dado autoridad. Necesitamos también ejercer nuestra fe y nuestra autoridad en algunas circunstancias de nuestra vida. No podemos pasar todo el tiempo dependiendo de ver qué hace Dios. Necesitamos nosotros tomar autoridad. Entonces, primero, evaluemos qué tipo de tormenta estamos pasando. ¿La provoqué yo? ¿Es por el enemigo? ¿O es Dios? Si la provoqué yo, que seamos sabios en reconocer nuestro error y poder decirle, Señor, ayúdame. ¿Verdad que es bien fácil se oye ahorita, verdad? Muchas veces las soluciones se oyen bien fáciles ahorita, porque probablemente ahorita no tenemos tormentas. Pero que esto lo podamos tener en nuestro corazón. Si provoqué yo la tormenta, que seamos sabios en poder llegar y decirle, Señor, ¿en qué me equivoqué? Reconocer que esa situación está así porque nosotros la provocamos. Pero, qué bendición que este pero no es para mal como en otras ocasiones, ¿verdad? Sino que, pero recuerde, no importa la tormenta que se haya levantado, no importa. Dios siempre está cerca de nosotros para que nosotros no perezcamos. Dios siempre está ahí y va a tener el control de todas las cosas. En cualquiera de las situaciones, Dios está presto para auxiliarnos en nuestra tormenta. Amén. Gracias, Padre. Señor, qué difícil muchas veces es poder aceptar de que nosotros somos los responsables de la tormenta. Señor, muchas veces es difícil reconocer que si estamos pasando por una tormenta es porque fuimos nosotros los que la provocamos. Qué difícil es reconocer de que hemos hecho las cosas a nuestra manera, a nuestro antojo, según nuestros deseos. Y muchas veces hemos sido injustos en culpar a otros por las situaciones que estamos pasando. Recuerde, si usted provocó la tormenta, no va a tener autoridad para poder pararla. Si usted y yo provocamos la tormenta, no vamos a tener esa autoridad para poder decir, detente, retrocede, desaparece. ¿Cuántas tormentas siguen todavía en nuestras vidas? ¿Cuántos problemas todavía siguen vigentes? Y es porque no hemos querido reconocer que somos los culpables. Y es porque no hemos querido reconocer de que nosotros fuimos los insensatos en que esto, que era pequeño, se volviera un caos en nuestra vida. La única manera de que las tormentas cesen en nuestra vida, ¿qué es? ¿Qué hemos provocado nosotros? Es buscando a Dios. Es preguntándole, Señor, ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué?
¿Dónde está mi error? ¿Cuántas tormentas hay en nuestra vida porque nos desesperamos? ¿Cuántas tormentas hay en nuestra vida porque no esperamos el tiempo de Él? ¿Cuántas tormentas hay en nuestra vida porque nos dieron el consejo y al final hicimos como nosotros creíamos que era conveniente? ¿Cuántas tormentas han habido en nuestra vida porque no hemos reconocido la autoridad de Dios? Su palabra. Y cuando los problemas y las situaciones no se arreglan, somos injustos por darle la espalda a Dios. Pero Dios está ahí esperando a que nosotros reconozcamos y lo busquemos a Él, porque Él sí tiene la autoridad. Él sí tiene el poder para sujetar los vientos, el agua, la marea y traer estabilidad a nuestras vidas. Señor, que podamos reconocer que muchas de esas tormentas nosotros somos los responsables. Señor, que actuemos para que tú traigas paz a nuestra vida, para que tú traigas estabilidad,